Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento y vamos a orar al Señor para iniciar. Amado Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a tu casa, Señor, para adorarte. Para adorarte, Señor, con cánticos. Para adorarte, Señor, Padre, a través con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder venir a tu casa para escuchar tu palabra. Señor, en tu palabra hay dirección. Tu palabra es vida, Señor, y vida eterna. Tu palabra, Señor, convierte el alma, Señor. Y esa es la que queremos escuchar en esta mañana. Pido, Dios, para que tú nos hables a través de las Escrituras. Pido, Señor, para que hoy, Padre, tú nos abras el entendimiento. Que el Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, Señor, Padre, podamos entender las Escrituras y el consejo que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias. Pido, Jesús, que la preciosa semilla que es tu palabra caiga hoy en buena tierra, Jesús. Que cada uno de mis hermanos sea buena tierra en el cual va a caer la preciosa semilla que dará fruto. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Voy a invitar 4 personas, por favor, que me ayuden a hacer las lecturas. Vamos a hacer las lecturas bíblicas primero y después desarrollaremos el tema. Así que, por favor, pido la colaboración de 4 personas que pasen al frente y me ayuden a realizar las lecturas. 4, 1, 2, 3, falta 1, 4. Vamos a iniciar. ¿Su nombre cuál es? Cristian. Buenos días, Cristian. Por favor, me ayuda con Isaías 9, del 1 al 6. Cristian. ¿Su nombre? Marta Lucía. Mateo 21, 8 al 9. Wilson. Mateo 27, 46 al 50. Mateo 27, 46 al 50. ¿Y? Ludi, Yuri. Mateo 27, 57 al 61. ¿La tenemos las citas? ¿Sí? Mateo 21, 8 y 9. Bueno, empezamos con Cristian. Gracias. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchas gracias, Cristian. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros contaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactina. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27, del 57 al 61 dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. También había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Muchas gracias. Y yo les voy a leer Mateo 28, del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. ¿Qué es esperanza? ¿Alguien me puede definir qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Creo que todos hemos tenido esperanza, pero ¿cómo la podríamos definir? ¿Sí? Podríamos decir que es estar seguro de que ese alguien o ese algo me va a dar algún beneficio. Es como esperar, como aguardar de que algo bueno me va a suceder, ¿cierto? Va a estar a mi favor. Y precisamente hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Vamos a hablar de la esperanza. Cuando terminemos la predicación, usted tendrá que responder: ¿dónde está su esperanza? Porque a veces tenemos esperanza, pero no sabemos dónde la tenemos. Y no sabemos dónde la tenemos porque a veces hay un desorden en nuestra vida. Entonces, si hay un desorden, a uno se le pierden las cosas. Y a veces a uno se le pierde la esperanza. Entonces, hoy vas a responder dónde está tu esperanza. Y si está en el lugar equivocado, pues Dios te va a ayudar a mostrar a que la coloques en el lugar que debe de estar nuestra esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, podemos hablar tantas cosas. Y una de tantas es que encontramos a personas, hombres y mujeres, que quieren emprender un negocio o emprender un proyecto en sus vidas. Y colocan toda su esperanza en ese proyecto. Colocan toda su esperanza en ese negocio.
Colocan su esperanza y sus fuerzas en eso, en ese trabajo, en ese proyecto, en ese negocio, porque los va a sacar de la esclavitud financiera. Dice: este negocio me va a bendecirme a mí, va a bendecir mi familia, va a bendecir mi hogar. Entonces depositan toda su esperanza en ese negocio. Pero resulta que va pasando el tiempo y posiblemente al mes uno le pregunta a esa persona: ¿cómo va tu negocio? Y dice: bien, vamos bien, es el primer mes, es normal, pero vamos bien. Y la persona sigue con esa esperanza. Al segundo mes se vuelve a encontrar uno con esa persona: ¿cómo va tu negocio? Bien, ahí vamos bien. Al tercer mes le pregunta uno otra vez: ¿cómo va ese negocio? Está durita las ventas, hermano. Está durita, pero no, yo creo que vamos bien, hay que esperar otros mesecitos. Al cuarto mes nos lo encontramos: hermano, ¿cómo está ese negocio? Mal, hermano. Mal. Yo creo que voy a esperar otro mes y si las cosas no mejoran, cierro. Al siguiente mes nos lo encontramos: ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va con ese negocio? Hermano, quebré. Se me fue toda la plática. Ese negocio era mi esperanza de que iba a salir de esta situación financiera difícil. También he visto muchos padres que ponen su esperanza en los hijos. Quizás usted sea uno de ellos. Y el padre dice: mi hijo, mejor dicho, mi hijo va a hacer lo que yo no fui. Voy a darle a mi hijo educación. Le voy a invertir en que estudie en la universidad, de que salga como todo un profesional. Mi hijo va a salir adelante. ¿Cómo? No sé, pero él va a salir adelante. Y está poniendo la esperanza en su hijo. Pasan los años y se da cuenta que el hijo no le gusta estudiar. Mi hijo no le gusta estudiar. Pasan los años y resultó que su hijo ya tiene malas compañías. Pasan los años y resultó que su hijo ya tiene malas mañas, malos vicios. Pasan los años y después usted lo va a visitar a la cárcel. ¿Dónde quedó su esperanza? A veces tenemos esperanzas en personas. Conozco hijos que tienen la esperanza en sus padres y están pasando la situación difícil y mi papá tiene dinero, yo sé que mi papá me puede ayudar. Y van donde el papá: no, papá, estoy mal. Ay, ¿cómo así, mijo? Sí, no estoy mal, estoy pasando un momento económico difícil. Y el papá: ay, qué bueno, mío. No, pero siga yendo a la iglesia, que yo creo que Dios le va a ayudar. ¿Y cómo sale usted? Mi esperanza estaba en mi padre y no me ayudó. Veo el caso también de mujeres que han vivido una niñez, una juventud terrible. Maltratos del papá, de la mamá, de los hermanos, que han sido violadas por sus familiares. Y ellas desean salir de su hogar. Y dice: yo me quiero salir de mi hogar, quiero irme de mi entorno para vivir mejor. Entonces, ¿qué dicen? Quiero conseguirme un hombre, casarme con un hombre y que ese hombre me ame, que ese hombre me trate bien, que ese hombre me ayude. Y comienza a colocar toda su esperanza en ese hombre. Y claro, y resulta que en el noviazgo es muy bonito, ¿cierto? El noviazgo es muy bonito. Pero cuando nos casamos, entonces ahí mismo, ¿qué pasa? Como decimos nosotros, el argot popular: peló el cobre. Entonces el hombre ya no era tan romántico ni tan cariñoso, sino que el hombre ya empezó a maltratarla. El hombre que la amaba y le había prometido amor eterno ya tiene otra. El hombre que había prometido cuidarla ya no la cuida. Y tenía toda su esperanza en un hombre y ese hombre le ha fallado. ¿Cómo queda nuestra esperanza ahí? Nos sentimos defraudados, sentimos morir, decimos: y esa era mi esperanza, o sea que no tengo esperanza. Cuando vamos a las escrituras, los pasajes que se leyeron, el pasaje que leyó Cristian y el que leyó Marta Lucía, el primero que leyó Cristian es del profeta Isaías. Los profetas siempre estaban anunciando la venida del Mesías. Los profetas siempre anunciaron que iba a venir un Mesías, el Cristo prometido, que Él iba a cambiar toda la nación, que Él iba a cambiar la manera de vivir.
Entonces, cuando vemos esta situación, tenemos que primero pensar, meternos en el pensamiento judío. Ellos decían, hay dos periodos, un tiempo pasado, que es donde no está el Mesías, pero aquí en este tiempo vienen anunciando el Mesías prometido los profetas. Entonces, en este tiempo o en este siglo, dicen ellos que en este siglo hay enfermedad, que en este siglo hay pecado, que en este siglo hay pobreza, que en este siglo hay sufrimiento, que en este siglo hay opresión, en este siglo los enemigos pueden estar en contra de nosotros y pueden destruirnos y pueden oprimirnos y esclavizarnos. Entonces ellos dicen, cuando venga el día del Señor, el día del que venga el Mesías, cuando aparezca el Cristo, ellos dicen todo va a cambiar. Entonces cuando ya venga el Mesías, ya vamos a cambiar de era. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber pecado, ya no va a haber opresión, ya no va a haber enfermedad. Entonces por eso el pueblo de Israel, los profetas anunciaban al Mesías, y la gente, el pueblo de Israel, el pueblo judío estaba esperando con la esperanza puesta del Mesías. ¿Cuándo vendrá ese Mesías para cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cuándo vendrá el Mesías para cambiar todo ese sufrimiento, toda la pobreza y todo el pecado por una vida mejor? Porque todos anhelamos una vida mejor. Israel también la anhelaba. Entonces los profetas venían anunciando, y en esos momentos aparece Jesús, aparece el Cristo, viene a través de la Virgen María, vive entre nosotros, hace milagros. Y en este momento, en la lectura que nos hizo Marta Lucía, vemos cómo reciben a Jesús, cómo lo reciben en Jerusalén. Sí, hay un título que dice allí, la entrada triunfal a Jerusalén. Lo reciben de una manera que cortaban ramas y las ponían en el suelo, tendían sus mantos para que pasara. ¿Por qué? Porque es que era la esperanza de ellos. Jesús era la esperanza de cada uno de estas personas. ¿A dónde iba Jesús? ¿Quién lo acompañaba? ¿Poquita gente? No, mucha. Mira, Jesús está allí en Betania, vamos a Betania. Jesús está en Galilea, vamos a Galilea. Jesús está a la orilla del mar, vamos a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque es que Él era la esperanza. Muchos estaban diciendo, Él es el Cristo. Mira todas las obras que está haciendo. Está sanando, está echando fuera demonios. Mira que ha resucitado a los ciegos, está abriendo los ojos. A los sordos están escuchando porque Él ha sanado. Y la gente comenzó a decir, uy sí, ese es el Mesías. Ese es el Mesías, y le seguía. Porque hermanos, nosotros vamos a seguir a quien hemos puesto nuestra esperanza. Si yo te dijera hoy, la persona que va a cambiar tu vida va a estar esta tarde en Bugalagrande, ¿tú te quedarías esta tarde aquí en Tuluá? Seguramente esta tarde irías a Bugalagrande. Tengo que ir porque el que va a cambiar el futuro está allá, yo voy a ir. Porque un profeta lo ha dicho, y eso hacían las personas. Comenzaron a creer tanto en Jesús. El mismo Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a quien vamos a ir. Y mucha gente comenzó a reconocerlo como el Cristo. Entonces, cuando viene Jesús, viene la esperanza. Cuando viene Jesús en Jerusalén, viene la esperanza para Israel. Israel comenzó a tener un mover espiritual muy bonito, liberaciones, sanidades, y decir, he ahí el Cristo. Y la verdad, amada iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando le decimos, Cristo entra a mi vida, nuestra vida comienza a cambiar. Creo que muchos de los que están en este lugar vinieron a Jesús porque se lo presentaron en un momento de desesperanza. Se llegaron a sus vidas, se acercaron y le dijeron, mira tu vida, te presento a Jesús. Jesús puede cambiar toda tu vida. Jesús puede ayudarte en esta situación. Jesús puede ayudarte en la otra. ¿Y qué dijimos? Quiero, le abro las puertas de mi corazón y acepto a ese Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús, Jesús viene y ¿qué comienza a traer a nosotros? Esperanza. Y nuestra vida comienza a tener esperanza. Y nuestra vida comienza a ser diferente.
Cuando recibí a Cristo, mi vida comenzó a ser diferente. No sé la tuya, pero la mía empezó a ser muy diferente. A tener esperanza. Yo no tenía esperanza con respecto a mi vejez. Pasaba el tiempo y por las circunstancias de la vida, mi padre, siempre hablando con sus amigos, ¿qué esperanza para estos jóvenes? Y me señalaban a nosotros, a los jóvenes. ¿Qué esperanza para estos jóvenes? No se van a poder jubilar, no vamos a alcanzar nosotros la jubilación. ¿Qué esperanza para ellos? Entonces comenzó a entrar a mi vida un temor de llegar a la vejez. Porque yo decía, si no voy a tener dinero en mi vejez, ¿de qué voy a vivir? Entonces en mi mente pasaban imágenes de un ancianito durmiendo en una banca, viviendo de la misericordia de las personas, de los vecinos, de los amigos. Pero cuando viene Jesús trae esperanza. Y yo digo, ya no tengo por qué preocuparme de mi vejez. Dios va a estar conmigo, Él se encargará de ella. Eso hace Jesús cuando viene a nuestra vida. Entonces quizás hoy tu vida, hoy tu esperanza esté en Jerusalén. Quizás tengas Jesús en tu corazón y estés viviendo un momento muy especial y muy bonito con Él, porque estás empezando a tener esperanza. Pero eso pasó. Pero cuando pasamos a la cita que leyó Wilson, es una cita completamente diferente. Ya no vemos a un Cristo que entra y lo recibe, sino vemos a un Cristo, a un Jesús que está en una cruz. A un Jesús que está agonizando, a un Jesús que está allí diciendo sus últimas palabras, a un Jesús que muere. Y cuando muere Jesús, muere la esperanza para Israel. Así cuando vino Jesús, vino la esperanza para Israel. Cuando murió Jesús en la cruz, murió la esperanza para Israel. ¿Por qué lo podemos ver? Sencillo. Jesús mismo les había dicho, ustedes se van a escandalizar, van a herir al pastor y las ovejas serán dispersas. Y en el momento en que fueron y apresaron a Jesús, ¿qué pasó? Todo el mundo se fue. Los que estaban con Él se fueron, lo dejaron absolutamente solo. ¿Por qué sabemos que perdieron la esperanza? Porque Jesús les había dicho, yo voy a morir de esta manera, pero al tercer día, ¿qué iba a pasar? Voy a resucitar, Jesús les había dicho. Pero ellos no creyeron, porque ya su esperanza había muerto. Si su esperanza estuviera viva, que hubieran dicho, uy, ya murió, ahora nos toca esperar 3 días. ¿Cuándo será ese tercer día? Siguiente día, faltan 2 días para que resucite, faltan 2. Estarían felices en la cuenta regresiva. Al siguiente día falta 1. Hermano, mañana resucita el Mesías. Uy, esto se está poniendo bueno. No, ellos no actuaron de esa manera. Ellos se fueron amedrentados. Ellos se fueron temerosos. Ellos estuvieron encerrados. Estos discípulos, cuando vinieron a dar las noticias las mujeres de que Jesús había resucitado, ¿qué dijeron ellos? Cállate, estás loca. No creemos. Ellos no creían que Jesús había resucitado. Ellos estaban en ese lugar llorando porque su Mesías supuestamente había muerto. Porque en quien habían puesto su esperanza de un mejor mañana había muerto. Porque su esperanza en quien habían puesto de cambiar su situación espiritual, de ser libres del imperio romano, de ser libres de las enfermedades, de la pobreza y del pecado, su esperanza había muerto. Y podemos ver cuando apresaron a Jesús y cuando comienzan a darle latigazos, cuando comienzan a insultarle, muchos de los que le seguían a lo lejos quizás miraban y decían, yo pensé que este era el Mesías, yo pensé que Él era el que me iba a ayudar y a sacar de mi situación, pero no, mira, el que me iba a ayudar está preso y le están dando latigazos.
¿Qué esperanzas tengo yo en alguien que está preso y está recibiendo latigazos? Pero yo creo que habían unos que estaban guardando esa esperanza y decían, no, yo sé que algo va a pasar. Él es el Mesías, es que todo lo que ha hecho, algo va a pasar en algún momento. Pero siguieron pasando las horas. Y ya comienza Jesús a desfilar por las calles de Jerusalén, rumbo al Calvario, con una cruz a cuestas. La gente sabía que todo aquel que desfilara con una cruz rumbo al Calvario no bajaría vivo. Entonces creo que muchos de los que vieron desfilar y que tenían puesta la esperanza en Jesús dijeron, no, ahora sí, hermano, esta era en quien yo tenía puesta mi esperanza. No, chao, me voy. Otros, no, mira, el que me iba a salvar se va a morir. No, yo me voy. Muchos fueron desfilando desilusionados. Pero yo creo que había otro grupito que decía, no, yo sé que en cualquier momento Él va a hacer algo. Yo creo que hay unos que guardaban esa esperanza. No, si Él es el Mesías, Él es, en algún momento algo va a pasar. Él se va a levantar, va a acabar con sus enemigos. Algo va a hacer. Guardaban en su corazón esa esperanza. Ya cuando lo ven clavado en esa cruz, creo que muchos dijeron, no, era un profeta más. Yo pensé que era el Mesías, pero no. Unos ahí guardando su esperanza, las últimas goticas de esperanza, pero todavía no ha muerto. Jesús murió. Ya no hay esperanza. Murió en quien yo había puesto mi esperanza. Hermano, todos se fueron a sus casas desolucionados, sin esperanza, porque en quien habían puesto toda su esperanza, ¿había qué? Había muerto. Había muerto. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, como discípulos de Cristo, recibimos a Jesús y comienza a haber esperanza. Pero va pasando un tiempo en nuestra vida y como que nuestra esperanza comienza a desfallecer. Va pasando un tiempo en nuestra vida y que como que las situaciones de la vida comienzan a taladrarnos y a carcomer lentamente y comenzamos a perder nuestra esperanza. Escucha uno, cristianos, hermanos, pesimistas. No, eso ya no tiene, ese hijo mío ya no. Pero no, pues que Jesús lo puede hacer todo. Sí, pero ese mi hijo mío ya no tiene esperanza, ¿no? Ya, ese ya no cambia. Escucha uno, cristianos que dicen, ¿cómo va tu hogar? No, ahora sí se acabó, ya no, ahí ya no hay que salvar nada, ya se acabó. Ya no hay esperanza en ese hogar. Vemos cristianos que no tienen esperanza en su familia. Vemos cristianos que tienen una enfermedad y se sienten ya a morir y desahuciados hasta por el mismo Dios. Dice, Señor, pues bueno, entonces llévame rápido, Señor, para que yo no sufra mucho, porque no quiero sufrir tanto con esta enfermedad. Cristianos sin esperanza. Así como estaban los discípulos, sin esperanza. ¿Dónde estaban los discípulos? Encerrados. Los discípulos no querían salir porque no tenían esperanza. ¿Y sabe qué es lo peor de todo para los discípulos? Fuera de no tener esperanza, los estaban buscando para matarlos. Porque ya habían matado al líder, al maestro. ¿Quiénes seguían? Ellos seguían. Entonces ellos no estaban muy contentos. Ellos no fueran sin esperanza, con temor por su vida, y estaban encerrados. Y yo me imagino cómo en medio de estar ahí encerrados, yo imagino cuando la gente venía, los discípulos que estaban ahí venían a tocar la puerta. ¿Usted se imagina que lo estén buscando y le toquen a usted la puerta? ¿Usted abre?
Usted le dice, no, vaya usted. Y el otro, no, vaya usted, vaya usted. No, mejor no abramos. ¿Por qué? Porque hay temor. Y sin esperanza, es que sin esperanza hay temor. Sin esperanza hay miedo. Sin esperanza no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Sin esperanza, ¿sabe qué hacemos nosotros? Queremos morirnos. Sin esperanza no queremos pelear. Sin esperanza no queremos nada de nada. Le dices, bueno, pero ¿cómo sé que yo no tengo esperanza? O que mi esperanza está como Jesús que estaba ahí agonizando. O cómo saber que mi esperanza está muerta. Sencillo, no encontramos alegría en la palabra del Señor. No encontramos satisfacción en las Escrituras. Sencillo, en medio de la alabanza, no nos gozamos en medio de la alabanza. Somos cantando y adorando al Señor felices. Y tú allá, me voy a morir. No quiero nada. ¿Qué va a pasar de mi familia, mis hijos? Todo se va a destruir. Y aquí todo el mundo cantando y alabando al Señor, y tú allí pensando en la destrucción y en el fin de tus días. No hay esperanza. ¿Cómo sabemos que no tenemos esperanza? Cuando han pasado días y meses y seguimos sumergidos en la tristeza. Cuando pasan días, semanas y seguimos sumergidos ahí en la depresión. Y no levantamos cabeza. Allí ya has perdido la esperanza. ¿Cómo sabemos que hemos perdido la esperanza? Sencillo, cuando te quieres morir. Y hay momentos en nuestra vida en que queremos morir. Mucha gente dice, no, yo no me he querido morir. Pero yo te la pinto de la siguiente manera. El suicidio cristiano es más bonito que el suicidio del mundo. Porque el suicidio del mundo dice, me corto las venas, me cuelgo, eso es horroroso. Pero el cristiano es más decente y lo camufla a través de palabras hermosas y dice, quiero cerrar mis ojos y no volverlos a abrir. Quiero dormir y no volver a despertar. ¿Acaso no es eso la muerte? ¿Acaso no has deseado la muerte? ¿Acaso no has querido irte de Tuluá y decir, no vuelvo a Tuluá y que no sepa más de mí? Hemos deseado la muerte. Hemos deseado dejar de existir. Hemos deseado el cielo como una huida de la vida porque no hay esperanza. Mas no porque allí está Jesús esperándome con los brazos abiertos. Y tenemos nuestra esperanza muerta. Mientras oraba esta mañana, el Señor me decía, hay hombres que tienen la esperanza muerta. Y me hablaba a los hombres. Yo sé que a ti también, mujer, tú la tienes muerta. Pero en especial me decía, hay muchos hombres que tienen la esperanza muerta. Y son cristianos y llevan muchos años en el cristianismo. Pero esa situación los ha llevado a que no tengan esperanza. Que la tengan agonizando y otros la tienen muerta. Colocas una sonrisa para demostrar que todo está bien. Pero en el fondo Jesús sabe que no tienes esperanza y estás que te mueres y prefieres la muerte. Porque cuando, hermano, muere la esperanza, muere Jesús, muere la esperanza. Y a veces nuestra esperanza está puesta como en esas personas que tenían puestas los ojos ¿en cuál Jesús? En el Jesús que murió. Tenían puesta su esperanza en el Jesús que quedó en la tumba, que llevaron a la tumba. Y a veces nuestra esperanza es de esa situación. Y creo que la desesperanza nos ha llevado a tomar malas decisiones. La desesperanza nos ha llevado a cometer más errores de los que tenemos. Hermanos, que sin esperanza no hay vida. ¿Para qué vivir si no hay esperanza? Pero hay esperanza. Hay esperanza. Cuando resucita Jesús, ¿qué pasa? Resucita la esperanza. Así como cuando vino Jesús, vino la esperanza. Cuando murió Jesús,
murió la esperanza. Cuando resucitó Jesús, la esperanza para Israel resucitó. ¿Qué manera de volver la esperanza al pueblo? Aunque Jesús ya se los había dicho muchas veces, voy a resucitar al tercer día. Pero vemos a un Jesús, a el precioso Jesús, que interrumpe una escena triste y sin esperanza. Vemos a un Jesús que entra a una escena donde solamente había llanto, donde había desesperanza, donde los discípulos no sabían qué hacer y temían por sus vidas. Ellos no sabían qué hacer. Cuando la gente llegaba a tocar sus puertas, ellos no querían abrir. Pero vemos como un Jesús no les toca la puerta. ¿Qué hace Jesús? Traspasa esa puerta, entra de una manera sobrenatural a interrumpir. Yo me imagino esa atmósfera cargada de desesperanza. Yo me imagino esa atmósfera, hermano, cargada de desilusión. No sabemos qué hacer. Gente, esos discípulos turbados. Y entra Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Paz a vosotros. Qué palabras tan lindas las de Jesús. Qué palabras tan preciosas. Hermanos, que las palabras de Jesús son tan lindas. En un momento donde no hay esperanza, en un momento donde yo creo si muchos se querían morir o me van a matar, y Jesús los encuentra turbados y les dice: paz a ti. Y quizás hoy tú no tengas esperanza. Hoy Jesús te dice: paz a ti. Quizás hoy tú hayas dicho: no, ese es mi último culto y ya no vuelvo más. Jesús te dice: paz a ti. Paz a ti, varón. Paz a ti, mujer. Porque, hermano, cuando no tenemos esperanza, hay tanto caos en nuestras vidas. No encontramos salida. No sabemos qué hacer. No hay paz en nuestra vida. No hay paz interior. No hay paz con nadie. Pero viene nuestro Jesús en medio de ese mar y dice: paz. Por eso ese es Jesús. Esas palabras lindas. Yo me ponía a pensar. Yo me puse en los papeles de Jesús en ese momento, en esa cena, y yo digo: bueno, yo entro, están todos así, consecuencia del pecado, por ser tan incrédulos, es que están así. Y comenzaría a exhortarles y a decirles: ustedes son una barrandada de incrédulos. Recuerde que yo les dije que al tercer día iba a resucitar. Eso hubiera hecho yo, no sé usted. Pero nuestro amado Jesús, nuestro tierno Jesús, que Él sabe lo que necesitamos, que no era tiempo de exhortar la incredulidad ni la desesperanza, solamente dice: paz a ti. Cierra un momento tus ojos. Siento que hay muchas personas que tienen un mar de emociones revueltas en su ser. Antes de que resucite la esperanza, necesitas paz. Jesús, dale paz a mi hermano en esta mañana. Paz a ti, mujer. Paz a ti, varón. Paz. 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 Recibe la paz de Jesús en esta mañana. Esa paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Recíbela hoy. Recibe la paz de Jesús hoy. Resucita Jesús, resucita la paz.
resucita la esperanza. Pero cuando nos damos cuenta que ha resucitado la esperanza en nosotros, debe haber un cambio radical. Un cambio tan radical como el que tuvieron los discípulos. Entonces, una vez más, a Jesús lo habían apresado en Jerusalén, le dieron muerte en Jerusalén, ¿sí? Y después ellos no querían ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ellos no queremos saber nada de Jerusalén. Allá es el cementerio de los que siguen a Cristo. Cuando resucita Jesús, habla con ellos y Él les dice: recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? ¿En dónde? En Jerusalén. Jesús les dice: bueno, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y el primer lugar, su primera misión es ir y predicar. ¿En dónde? Antes no queremos ir a Jerusalén. Ahora, ¿has resucitado tu esperanza? Sí. ¿Recibiste el poder del Espíritu? Sí. ¿Vas a Jerusalén? Sí. ¿Fueron a Jerusalén? Sí, fueron a Jerusalén. Y con la primera predicación 3,000 se convirtieron. Es un cambio radical, porque ya había esperanza. Ya no le tenían miedo a la muerte, porque la esperanza estaba con ellos. El Cristo resucitado estaba con ellos. Entonces ya no le tenían miedo a la muerte. Antes Pedro parecía muy valiente y dijo: hasta mi vida voy a dar por ti. Pero después se dio cuenta que no, que había negado al maestro. Ahora, sin decir nada, dice: ahora estoy dispuesto a morir. Y lo demostró con ir predicando primeramente a Jerusalén. Son cambios radicales. Cuando demostramos que nuestra esperanza está viva, cuando empezamos a predicar del Cristo resucitado. No se predica de poder. Los discípulos fue a predicar ¿de quién? Del Cristo resucitado. De ahí empezó a hablar del Cristo resucitado. Del Cristo resucitado. Esa fue la predicación. Esas fueron las enseñanzas de que decía: ese Cristo murió, pero ha resucitado y está entre nosotros. Pablo dijo: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Y amada iglesia, creo que nuestro sistema de evangelismo está mocho. Le falta un pedacito. Porque creo que nuestro sistema de evangelizar a las personas termina en la cruz. Hablamos de las personas. Bueno, Cristo te ama. Tú eres un pecador y tú necesitas. Cristo es la solución, porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida y perdonar tus pecados. Por tu sangre preciosa somos limpios. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y la gente dice que sí. La gran mayoría dice que sí. ¿Hasta dónde quedó nuestro evangelismo? No les hemos dicho: es que aquel que murió también ha resucitado para que tengas una esperanza eterna. Ese que murió también resucitó y está con nosotros. Por eso, amada iglesia, hoy tendrás que responder: ¿dónde está tu esperanza? ¿Está entrando a Jerusalén? Sí, una esperanza chévere, momentánea, de unos momentos. Tu esperanza está camino al Calvario, agonizando. Tu esperanza está muerta en la tumba, o tu esperanza está viva con el Cristo resucitado. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está? Ponte en pie y oremos al Señor. Creo que es un momento de pedirle perdón al Señor, porque hay momentos en que no tenemos nada de esperanza. Una mala noticia y queremos morirnos. Un dictamen médico pésimo abruma nuestro corazón y dejamos de confiar en el Cristo resucitado.
Amado Jesús, te pedimos perdón, porque a veces nuestra esperanza ha estado como con aquella gente que estuvo recibiéndote a la entrada de Jerusalén. Por momentos te creemos, a raticos te creemos. Señor, perdónanos, porque a veces hemos tenido esa esperanza agonizando. A veces nuestra esperanza, Señor, también va rumbo al Calvario y comienza a flaquear nuestra esperanza. Perdónanos, Jesús, porque a veces nuestra esperanza está muerta. A veces nuestra esperanza está en la tumba. Perdónanos, Jesús, porque a veces decimos: no hay esperanza. Esta situación no se va a arreglar, esta enfermedad no se va a curar, esta situación no tiene arreglo, este problema no tiene solución. Perdónanos, Señor, por no tener esperanza en el Cristo resucitado. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado, Jesús, que las cosas no pueden cambiar, no pueden mejorar, Señor, pero hoy nos damos cuenta que nuestra esperanza no debe estar, Señor, ni en las puertas de Jerusalén, no debe estar, Señor, ni en el camino al Calvario, no debe estar, Señor, ni en la tumba. Mi esperanza debe estar en el Cristo resucitado, puesto los ojos en Jesús, en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. Señor, hoy queremos tener esperanza en ti, mi Cristo, en ti, maravilloso Cristo, que nuestra esperanza sea en ti. Que nuestra esperanza esté en ti, Jesús. Resucitó Jesús, hoy resucita tu esperanza, porque habían cosas que tú ya habías matado y enterrado. Habían situaciones que tú ya las dabas por descartada, no porque Dios lo haya dicho que la descartes, sino que tú te cansaste de esperar y perdiste tu esperanza y has decidido enterrarla y dejarla allí. Pero hoy la buena nueva es: Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nuestra esperanza tiene que resucitar. Si hemos puesto los ojos en Jesús, nuestra esperanza hoy tiene que resucitar. Nuestra situación tiene que ser diferente. La manera de afrontar las crisis, los problemas, las dificultades tienen que ser diferentes, con una esperanza en el Cristo resucitado, no con una esperanza, Señor, Padre, que va a cambiar al cabo de los años, al cabo del tiempo. No, Señor, nuestra esperanza, Señor, será en ti, Jesús, en aquel que resucitó, en aquel que venció la muerte, aquel que está sentado a la derecha del Padre, aquel que está con nosotros en esta mañana. En Él hemos puesto nuestra esperanza, Señor. En ti, Jesús. En ti. Si los médicos dijeron: te queda poco, no. Él es tu esperanza, resucitar. Si alguien te dijo: Él no va a cambiar, dile: no, yo sigo creyendo en el Cristo resucitado, que Él puede hacer algo. Si la gente te dice: no, tu hogar nunca va a cambiar, es mejor que lo dejes, es mejor que la dejes, no, dile: mi esperanza está en el Cristo resucitado. Mi esperanza está en Él. Mi esperanza está en Él.
Dile: Señor, hoy resucita mi esperanza. Hoy resucita mi esperanza. Voy a creer en ti como el Mesías prometido, pero que ya vino y está con nosotros por toda una eternidad. Mi esperanza estará en aquel que venció la muerte, en aquel que es eterno. Y si mi esperanza está en alguien eterno como tú, Jesús, mi esperanza será eterna. Tú no nos fallarás, no nos defraudarás. No, todos los que hemos creído en ti, ninguno seremos avergonzados. Ninguno. Señor, ni siquiera, Señor, las personas que murieron creyendo en ti han sido avergonzadas, porque hoy las honramos en tu nombre. Varón, tienes que resucitar tu esperanza. No importa cuán difícil sea, tenemos un Dios grande y poderoso. Tienes que resucitarla. Señor, gracias por tu palabra, que hoy, Señor, revive la esperanza de muchos. Porque sé que muchos la tenían agonizando, muchos la tenían muerta, otros tenían bien firme su esperanza. Gloria a Dios. Pero hoy ha resucitado la esperanza. Hoy ha resucitado la esperanza. Iglesia, Jesús ha resucitado. Él vive y vivirá en medio nuestro por siempre y para siempre. Mi oración
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.